Buenos días, hermanos. Dios me los bendiga a todos los miembros de Manantial de Vida. Un abrazo, un saludo. Realmente en esta mañana es una bendición para mí y para todo el equipo ministerial de Manantial de Vida poder llegar hasta sus hogares y poder compartir un domingo más este servicio dominical para todos nuestros amigos, para todas las personas que nos acompañan domingo tras domingo y martes tras martes. Realmente nos bendicen muchísimo con su presencia y es para nosotros realmente una bendición podernos comunicar, podernos edificar a través de esta plataforma, pues cada vez que podemos llegar hasta sus hogares, esperando que esta semana haya sido una semana llena de la bendición del Señor, conscientes y totalmente con la convicción completa de que así ha sido. Porque la fidelidad del Señor no tiene fin, la fidelidad del Señor no tiene obstáculo alguno que pueda impedir que su gracia, que su favor llegue hasta nuestras vidas. Entonces, conscientes de eso, pues damos gracias al Señor, nos mostramos realmente agradecidos con Dios porque sabemos que su cobertura, su bendición está sobre cada uno de nosotros y que Él nos acompaña por más difícil que sea la circunstancia que estemos enfrentando. El Señor está con nosotros y eso nos alienta y eso nos consuela para día tras día seguir firmes, seguir con nuestra convicción clara, con nuestro paso firme hacia la meta que tenemos por delante. Un abrazo a todos, bienvenidos a esta transmisión, bienvenidos a este servicio que tenemos en este día, esperando que todo lo que podamos desarrollar en esta mañana pueda ser de bendición para su vida, para su hogar, para su familia y para todos los que nos escuchan y todos los que se unen a la transmisión en este día. Un abrazo realmente y contentos, muy contentos de poder llevar el mensaje de la palabra del Señor a través de todo el internet hasta sus hogares. Extrañándolos mucho, esperando que se encuentren bien, esperando de que su ánimo, de que su gozo esté firme, sea permanente y que absolutamente nada esté disminuyendo o mitigando nuestro ánimo de servir, nuestro ánimo de edificar, nuestro ánimo de gozarnos en conjunto con los demás hermanos, en conjunto con el resto de la iglesia, que día tras día tenemos la convicción clara de que el Señor nos acompaña, de que el Señor nos fortalece, de que el Señor sigue cumpliendo sus promesas para con todo su pueblo. Amén. Bueno, en vista de eso y claros con eso, empezamos esta semana. Vamos a orar y dándole gracias al Señor porque nos permite iniciar esta semana a través de su poder, a través de su respaldo, y que nos da la oportunidad también de seguir firmes y conscientes de que todos los días el Señor hará lo que Él determinó hacer, y en la medida en que usted y yo, amado hermano, amada hermana, nos sometamos a su voluntad, a sus propósitos, pues veremos todas las bendiciones y las maravillas que Él tiene para con su pueblo. Amén. Oremos, démosle gracias al Señor en esta mañana. Padre amado, en este momento nos presentamos delante de ti, cada hermano, cada hermana, Señor, de esta congregación, de este pequeño rebaño que tú has establecido, que tú has edificado en este lugar, Señor, dándote gracias, Padre Celestial, por la semana que iniciamos, dándote gracias por la semana que finalizó. Padre bendito, gracias por cada una de las circunstancias que hemos enfrentado. Padre, cada evento, cada día, cada momento que hemos podido vivir, Señor, sabemos que tú lo usas para el bien de aquellos que te aman. Yo te pido con todo mi corazón que me ayudes y ayudes a cada hermano y a cada hermana, Señor, a día tras día ser ese barro correcto, ese barro adecuado, ese terreno, Señor, adecuado en tus manos, Señor, que nos dejemos moldear,
que nos dejemos trabajar, que dejemos que tú formes en nosotros el carácter de Cristo y nos ayudes, Señor bendito, a ser personas sabias, personas obedientes, personas que en todo momento nos podamos someter, Padre bendito, a tu mano, a obedecer, Señor, tu palabra, que al fin y al cabo es el llamado que tú nos haces, Padre celestial, a ser personas sensatas, a ser personas, Padre bendito, que nuestra mente esté puesta en las cosas de arriba, Padre, que esté puesta en las cosas celestiales, que esté puesta en las cosas eternas y no en las de este mundo. En el nombre poderoso de Jesús, te pido con todo mi corazón, Padre, que tú puedas traer el consuelo, que tú puedas traer la fortaleza, que tú puedas traer el auxilio, que tú puedas traer, Señor, el pensamiento firme, Padre, a cada corazón, a cada persona, Padre, en esta mañana, Señor, y cada familia pueda encontrar en ti el refugio incomparable que solo tú eres para el corazón del ser humano. En el nombre de Jesús te pido que edifiques, Padre, la familia, que edifiques, Padre, cada hombre, cada mujer, cada joven, cada niño, Señor, que podamos conocerte más, que podamos encontrarnos contigo, que podamos tener claro, Señor, quién eres tú, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, para los que se han venido conectando en los últimos minutos, bienvenidos. Gracias al Señor por sus vidas, gracias al Señor porque nos permite reunirnos una semana más. Toda la honra, la gloria sea para el Señor y confiados de que el Señor sigue haciendo su maravillosa obra en cada uno de nosotros. Yo espero que usted siga manteniendo una disposición genuina delante del Señor, un corazón humilde, para que día tras día el Señor pueda hacer lo que Él tiene planeado hacer en cada uno de nosotros, conforme a sus misericordias y conforme a sus bondades. Quiero que podamos tener el espacio para alabar al Señor, así que lo invito a que usted lo haga con todo su corazón, lo invito a que usted lo haga con todo el entendimiento y que glorifiquemos al Señor, porque Él es el único merecedor de toda la gloria. Alabemos al Señor.
conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, y hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, y con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó, y hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó, y hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó, y hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó, y hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Bueno, una vez que hemos alabado al Señor y nos hemos gozado a través de las alabanzas, vamos con el segmento para niños que todas las semanas tenemos y que esperamos que realmente puedan estar sirviendo de mucha bendición y edificación para nuestros pequeños.
recordándole siempre, hermanos, adultos, que es nuestra responsabilidad día tras día, día tras día, trabajar el corazón de nuestros pequeños, de las nuevas generaciones, para poder ser, primero, ejemplo a ellos, ejemplos de Cristo, no ejemplo de buenas personas, ni ejemplo de religiosidad, ni nada de eso, sino ejemplos de Cristo. El estándar es ese, el llamado es ese, y a usted y a mí nos toca serlo. Es nuestra responsabilidad, nuestro llamado, nuestro compromiso, y en medio de tiempos donde el asunto no está nada fácil, nuestras nuevas generaciones necesitan de una iglesia firme, de una iglesia cercana al Señor, una iglesia que conoce al Señor y que puede transmitir esa fe a nuestros niños. Así que espero que esos espacios puedan estar siendo un insumo más que nosotros podamos usar para edificar el corazón de nuestros niños. Que lo disfruten. Historias de la Biblia. El buen samaritano. Este es Jesús. Es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Cuando Jesús estaba en la tierra, Él quería que todos supieran lo que Dios pensaba acerca de las cosas, así que tomó cada oportunidad para enseñar a las personas sobre el corazón de Dios. Un día, un experto religioso se levantó para probar a Jesús, haciéndole esta pregunta: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús respondió: ¿qué dice la ley? El hombre respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Muy bien. Haz esto y vivirás. El hombre le preguntó entonces: ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió con una historia. Un hombre judío viajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por bandidos. Ellos le quitaron la ropa, lo golpearon y lo dejaron medio muerto al borde del camino. Por casualidad, un sacerdote llegó. Pero cuando vio al hombre que yacía allí, se cruzó al otro lado de la carretera y lo pasó de largo. Otro hombre que trabajaba en el templo, que era llamado un levita, se acercó y lo vio allí tirado. Pero también pasó por el otro lado. Luego, un samaritano llegó. Los samaritanos eran odiados por los judíos, quienes los veían como gente inferior, y los judíos no interactuaban con ellos. Pero cuando el samaritano vio al hombre, sintió compasión por él. Yendo hacia él, el samaritano calmó sus heridas con aceite de olivo y vino y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura y lo llevó a una posada y cuidó de él. One room, please. Al día siguiente le entregó al posadero 2 monedas de plata, diciéndole: cuida de este hombre. Si sus gastos son más altos que esto, te voy a pagar la próxima vez que esté aquí. Ahora, de estos 3, ¿quién dirías que fue un prójimo del hombre que fue atacado por bandidos? El hombre respondió: el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús dijo: sí, ahora ve y haz tú lo mismo. Y Jesucristo les dio este mandamiento. Amen a Dios y ámense los unos a los otros. Primera de Juan 4:21. Bueno, gloria al Señor. Qué bueno que hemos podido tener también el segmento para niños. Y como les digo, hermanos amados, utilícenlo como insumo del trabajo que hacemos con nuestros pequeños. No dejemos que eso sea el todo de lo que ellos reciben de parte nuestra en respecto a la edificación de la palabra en sus vidas, sino que sea una parte. Ojalá podamos revisar esas historias,
podamos también tener nuestros devocionales con nuestros niños, podamos orar con ellos y afirmar la fe cristiana en sus corazones día tras día. Sabemos que Dios es el que edifica, por supuesto que sí, pero es nuestra responsabilidad poder también llevar a cabo en ellos un trabajo de instrucción. La misma Biblia dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Así que nosotros tenemos que confiar en eso, tenemos que aferrarnos a eso y disponer nuestro esfuerzo para guiarlos en el camino cristiano, sobre todo con nuestro ejemplo, lo más importante. Amén. Bueno, gloria al Señor. Esta semana quiero que compartamos un mensaje que le he puesto como título: haz tú lo mismo, haz tú lo mismo. No es una recomendación, no es un consejo, sino que es una instrucción de parte del Señor. Y se los digo desde ahora para que lo podamos ver, para que podamos ver el mensaje, escuchar el mensaje con esa óptica. Es una instrucción del Señor para nuestras vidas. No es un consejo, no es una opción, no es una recomendación, es una instrucción. Y una instrucción es sencilla, en palabras sencillas, es una orden que usted y yo, como discípulos, como personas que realmente deseamos agradar al Señor y que nuestra vida sea un reflejo de ese deseo de agradar al Señor, pues nuestra vida debe de ajustarse a ese mandato. Quiero que abra conmigo su Biblia en Lucas capítulo 10, Evangelio según San Lucas capítulo 10, y vamos a leer ahí a partir del verso 25. Es una historia, una sola historia, pero que podemos partirla en dos secciones y que es muy importante que las revisemos con lujo de detalle porque toda esa historia, que es muy conocida, tiene una gran enseñanza para nuestros corazones. Una gran enseñanza de propósitos eternos, una gran enseñanza no de cómo conseguir cosas, ajustadas al pensamiento de este mundo o ajustadas a los moldes de este mundo, sino que ajustadas a estándares y ajustadas a propósitos eternos. Recordemos que la Biblia nos enseña que Dios tiene propósitos. Dios tiene propósitos. La Biblia, desde el principio, vemos cómo Dios traza sus propósitos, enseña sus propósitos. En la medida en que el ser humano, en la medida que usted y yo nos ajustemos a esos propósitos, veremos los beneficios de los propósitos de Dios. Muchas veces nos cruzamos de brazos y muchas veces caemos en negligencia porque compramos argumentos como aquellos que se han dicho muchas veces detrás de púlpitos, que Dios tiene un propósito para tu vida. Y suena muy lindo y pareciera que suena muy espiritual y pareciera que es realmente de mucha bendición escuchar esto, pero hay que ponerle mucho cuidado a esto, hermano y hermana, porque es cierto, Dios tiene propósitos. Dios tiene propósitos. Y en la medida en que el ser humano se someta a la voluntad de Dios, el ser humano verá los réditos, verá las bendiciones. El Señor se lo decía al pueblo de Israel en Deuteronomio, ya cuando tenían de frente la tierra prometida, les dijo, les dejo claro las bendiciones y les dejo también claro las maldiciones. Si ustedes van por este camino, verán las bendiciones de ir por ese camino. El camino está, Dios trazó el camino, Dios indicó cómo era el asunto, Dios dijo cuál era la tierra y Dios dijo cuáles eran las circunstancias en las que tenían que conquistar esa tierra. Nunca dijo que sería fácil, nunca dijo que no tendrían oposición, pero siempre dijo, yo les voy a dar la victoria. Y si siguen ese camino, verán las bendiciones. Ahora, si siguen este otro camino,
y deciden darme la espalda y deciden hacer las cosas como a ustedes se les ocurra y deciden prostituirse con las costumbres y con las tradiciones de los pueblos paganos, pues verán las maldiciones de la desobediencia. Punto. No fue que Dios dijo, bueno, no importa Israel, no importa si tú haces lo que quieras hacer, yo tengo propósito. No, Dios dijo, tengo propósito. Y si tú te adaptas a ese propósito, verás las bendiciones. Si tú obedeces, verás las bendiciones. Si no obedeces, pues verás las maldiciones que desde ahora te anticipo. Y que usted y yo, con simplemente un poquito de conocer la Biblia, las conocemos perfectamente. Las maldiciones del pecado. En simples palabras, la Biblia dice, la paga del pecado es muerte. ¿Y qué es pecado? Bueno, pecado es hacer cosas que no son de agrado para Dios. Hacer cualquier cosa o dejar de hacer cualquier cosa, porque también la Biblia dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. No se trata solo de hacer cosas, sino también de dejar de hacer cosas. Y es allí donde yo quiero en esta mañana enfatizar en esta historia. Lucas capítulo 10, verso 25, acompáñenme en la lectura, dice así: cierto intérprete de la ley se levantó y para poner a prueba a Jesús dijo, Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Respondiendo él, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo, has respondido correctamente, haz esto y vivirás. Pero queriendo él justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús le respondió, cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales después de despojarlo y darle golpes se fueron, dejándolo medio muerto. Por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino y cuando lo vio, pasó por el otro lado del camino. Del mismo modo, también un levita, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado del mismo camino. Pero cierto samaritano que iba de viaje llegó a donde él estaba y cuando lo vio tuvo compasión. Acercándose, le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al mesonero y dijo, cuídalo y todo lo demás que gaste, cuando yo regrese, se lo pagaré. ¿Cuál de esos 3 piensas tú que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Preguntó Jesús. El intérprete de la ley respondió, el que tuvo misericordia de él. Ve y haz tú lo mismo, le dijo Jesús. Qué historia más hermosa, más grandiosa y también sumamente conocida. La historia del buen samaritano. Es una historia, una parábola que el Señor comparte con aquella persona que lo intentó probar y que pareciera una historia simple, una historia de escuela dominical para niños, pero que tiene una profunda, tremenda enseñanza para todos nosotros. Entonces yo quiero que usted pueda sensibilizar su corazón, pueda poner atención y pueda dejarse ministrar en esta mañana por la palabra del Señor. Una de las cosas muy importantes que podemos extraer de este fragmento es la horrible costumbre que tenemos nosotros como seres humanos de justificarnos, la autojustificación. Muchas cosas que hacemos, las hacemos con el motivo de justificarnos, justificar nuestros argumentos, justificar nuestros anhelos, justificar nuestras decisiones, justificar nuestros errores. Muchas veces sabemos que hemos cometido errores, sabemos que hemos hecho cosas malas, pero porque no tenemos la capacidad de aceptarlo o no tenemos la capacidad de tomar cartas en el asunto y remediarlo, preferimos
justificar nuestro comportamiento. Muchas veces llegamos y le decimos a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, perdón por lo que hice, pero es que lo hice porque tú eres así o así o así o así, o lo hice porque tú hiciste esto y esto y esto, y medio aceptamos las cosas, pero siempre tratamos tratamos de, como decimos en buen tico, de pringar a los demás, porque nos duele mucho. Es muy difícil para nuestro orgullo aceptar la culpa o aceptar la totalidad de la culpa y asumir la responsabilidad. Una de las cosas que quiero compartir en esta mañana de esta historia, amados hermanos, es que nosotros como hijos de Dios, como iglesia, no podemos estar pensando, no podemos estar distrayendo nuestro pensamiento, distrayendo nuestra perspectiva de la vida con las cosas de este mundo. Hermanos amados, no podemos, iglesia preciosa del Señor, tú que me escuchas en esta mañana, que no me estás escuchando por casualidad, sino que me escuchas porque al Señor le plació que tú y yo pudiésemos en esta mañana, que pudiese llegar a nuestro oído la palabra gloriosa y maravillosa del Rey de Reyes. No llega este mensaje a ti por un accidente, no llega este mensaje a ti por las cosas del destino, llega este mensaje porque al Señor en su infinita misericordia le place que tú y yo podamos ser receptores de su palabra que es más poderosa que espada de doble filo, que es eterna, que va y hace lo que fue enviada a hacer. Es que ¿por qué enfatizo esto? Porque muchas veces nosotros, tal vez porque ya estamos tan acostumbrados al rol cristiano, terminamos de dar por sentado cosas maravillosas, tesoros maravillosos que encontramos en la palabra, cuando todos los días debemos de pensar en ellos como eso, como tesoros, cosas invaluables, verdades invaluables, conocimiento maravilloso, eterno, glorioso. Si usted lee unos versículos antes, el Señor hace una oración porque el Señor había llamado ya a sus discípulos y no habían sido ya solo 12, sino que habían sido más. La Biblia, versículos antes, registra que el Señor envió a 70 discípulos a compartir el Evangelio, y estos llegaron asombrados y le decían al Señor: no tienes idea de lo que hemos visto. Los demonios salen en tu nombre, los enfermos sanan en tu nombre, cosas maravillosas hemos visto. Y el Señor les decía: no se maravillen de esto, maravíllense de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Pero también después hace una oración y dice: Padre, gracias, porque estos pequeñitos, estos que tú me has dado, han podido ver estas cosas que han podido ver y entender cosas que les fue privado, a los sabios de este mundo, y tú te las has revelado a estos. Amado hermano, usted y yo somos esos también. Cuando nosotros nos encontramos con la palabra de Dios, cuando usted y yo nos encontramos con los principios, con los fundamentos de la palabra de Dios, somos realmente dichosos, realmente dichosos. Entonces, conscientes de eso, amados hermanos, conscientes de que la palabra de Dios es así, y bueno, nos quedamos cortos en expresar lo que ella es. Expresamos lo que la misma palabra nos enseña que ella es, pero la Biblia dice que, bueno, lámpara es a mis pies tu palabra. La Biblia dice que caminos de justicia son los caminos del Señor. La instrucción del Señor es grande y es soberana. En fin, tantas cosas que la Biblia nos dice que es la palabra de Dios. Y entonces nosotros tenemos que aprender, nosotros tenemos que disponer nuestro pensamiento en darle el peso que ella tiene,
que ella tiene, y no simplemente tomarla como, bueno, que es interesante lo que ella dice, y bueno, puede ser que lo tome en cuenta. No, no es para eso. Es para que usted y yo nos ajustemos a ella, para que usted y yo nos sometamos a ella. No es fácil, no estoy diciéndole que, bueno, que de un pronto a otro, ya después de una predicación, yo voy a ser una persona hábil en esto. No es así. Pero sí puedo disponer mi corazón y hacer un compromiso genuino, una determinación en mi corazón, día tras día, de someterme a la palabra de Dios y de permitirle al Espíritu Santo formar en mí ese corazón correcto, Job al final, casi en los últimos discursos de Job, llega a una de las conclusiones y dice, determinaré a mí mismo una cosa y me será firme, y entonces en mi camino resplandecerá luz. Determinaré en mi corazón una cosa y me será firme. ¿Escuchó? Determinaré en mi corazón una cosa. Usted tiene que determinar en su corazón que la palabra sea lo que Dios dice que la palabra debe de ser. Usted lo tiene que determinar. No es su pastor, no es su iglesia, no es su vecino, no es su esposa. Es usted. Tienes que determinar, tienes que tomar una decisión. Tienes que tomar una decisión y determinar en tu corazón que la palabra sea esa guía, ese manual de instrucciones el cual tú vas a seguir en tu vida, punto. Yo no sé cuánto te van a criticar, yo no sé cuánto te van a despellejar por hacerlo, no me importa, no nos importa. ¿Por qué? Porque lo que nos agrada, como decía al principio, es vivir vidas que agraden a Dios. Lo demás es secundario, amado hermano. Determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, Yo no sé si mañana vaya a ser fácil obedecer la palabra de Dios, pero sigo intentándolo. Poco a poco, las cosas que tal vez hoy me son muy difíciles, poco a poco me van a ser más fáciles, sobre todo porque por mí mismo yo no lo puedo hacer. Esta historia es una historia que nos enseña eso. Empieza registrando Lucas que un cierto hombre que ya empezaba a hacerse muy famoso el ministerio de Jesús. Muchas personas estaban siendo sanas, muchos milagros estaban llevándose a cabo, no solamente por Jesús, sino que ya muchos discípulos de Jesús empezaban a desarrollar su ministerio, su caminar cristiano, y empezaban a hacer cosas maravillosas también, como lo registran versículos antes, acerca de los 70 que el Señor había mandado. Y entonces esto ya empezaba a ser un problema para los religiosos de la época. Ya empezaba a ser un dolor de cabeza, una astilla en la planta del pie para esas personas, porque estas personas estaban muy conformes con su tradición, estaban muy conformes con su religiosidad, estaban muy conformes con su fachada religiosa. Eran personas que se ocupaban mucho de tener fachadas religiosas muy atractivas, pero que por dentro el mismo Señor Jesucristo les dice son sepulcros inmundos, son sepulcros llenos de muerte, porque simplemente se han ocupado de la apariencia, pero por dentro no viven lo que predican, Este hombre era un experto, lo que podríamos decir hoy un abogado, era un experto en la ley mosaica, era un experto en interpretar la ley que por tantos años, por tantos siglos había regido al pueblo de Israel. Era un experto en la ley, pero como le pasa a todo ser humano, como nos pasa a todos los seres humanos, hay muchas cosas que se nos salen de las manos. Y aquí es algo que nosotros tenemos que tener claro, hermanos, porque muchas veces, desafortunadamente, se nos comparte una vida cristiana donde nosotros tenemos que ser perfectos, y si fallamos en algo somos los pecadores más grandes de la faz de la tierra. Y eso no es lo que la Biblia nos dice.
No es ni por asomo lo que la Biblia nos llama a hacer. Nosotros, si usted y yo le ponemos atención a los evangelios, vemos grandes hombres como Pedro, grandes hombres, discípulos del Señor, hombres que llegaron a tener un tamaño espiritual tremendo. Y fueron hombres que metieron la pata muchas veces. Podríamos tener un montón de predicaciones acerca de las metidas de pata de Pedro, las metidas de pata de Tomás y tantos otros. Juan, que el Evangelio de San Juan nos muestra a un discípulo, Juan, como el discípulo amado. Así y era cierto, no es que Juan exagera, era amado, él se veía, se percibía así, él se sentía así y era una verdad, y está muy bien. Pero metían las patas también, porque eran personas que estaban siendo trabajadas, eran personas que estaban siendo moldeadas, eran personas que estaban avanzando en un proceso. El apóstol Pablo dice: yo no pretendo haberlo alcanzado todo, pero prosigo al blanco. Y eso es lo que usted y yo tenemos que tener presente, hermanos, y no meter una barrera ahí de decir yo hago las cosas bien porque soy un hijo de Dios y bueno, y si hago algo mal que nadie lo sepa, mejor lo tapo, mejor lo camuflo, lo pinto para que nadie se dé cuenta. No, este hombre era un experto en la ley y ya le estaba chocando lo que Jesús estaba haciendo, el mensaje que Jesús estaba compartiendo. Estaba haciendo un mensaje que ponía en aprietos, que ponía en evidencia, exponía las falencias de la religiosidad. Y estos hombres eran muy orgullosos de su experticia, eran muy orgullosos de lo que ellos, de su papel, de su rol en la sociedad judía. Y entonces dice: bueno, yo como experto en la ley, para mí es muy fácil hacer que este carpintero meta la pata. Y dice, se levantó y para probar a Jesús, eso es muy interesante que podamos también recalcarlo, hermanos, porque bueno, este intérprete, que era como una especie de abogado de la época, pensó, él estaba convencido de que él podía ganarle la partida a Jesús, de que él podía hacer caer en la trampa a Jesús. Al fin y al cabo era un carpintero. Al fin y al cabo, ¿qué podía saber Jesús? No tenía el nivel docto que tenía este intérprete de la ley. Pensó, y esto es algo que nos puede enseñar tanto, hermanos, porque da evidencia de varias cosas. Primero que todo, da evidencia de un desconocimiento total. Este hombre era un intérprete de la ley. La ley, los profetas, los salmos, no había que ser muy estudioso para entender que el Antiguo Testamento, a lo cual estas personas llamaban la ley, apuntaba hacia la llegada de un Mesías que a través de muchos profetas Dios anunció cómo iba a venir, dónde iba a venir, en qué condiciones iba a venir y a qué iba a venir. Y no hacía falta mucha universidad para conocer estas cosas. Recuerden que cuando Jesús es presentado en el templo, conforme al rito de la ley, había una señora, una ancianita, y que vivía en el templo, que era viuda, y cuando ella vio aquel bebé, y bueno, y seguramente escuchó cómo había sido todo, cómo había venido, esta ancianita se dio cuenta de que aquel era el Mesías. No era una farisea, no era una persona del Sanedrín, pero le fue sencillo entender de que ese era el Mesías.
y así algunas otras personas. Pero estos hombres expertos en la ley no daban oportunidad a que el Señor se revelara a sus corazones. Tuvieron al Mesías de frente, al Mesías al cual apuntaba toda la ley que ellos conocían, toda la religión que ellos tenían como gran orgullo, apuntaba hacia el Mesías, y ellos no lograron identificar al Mesías cuando lo tuvieron de frente. Este hombre demuestra un gran desconocimiento. Tal vez tenía una gran experticia en la ley de Moisés, pero un gran y tremendo y absoluto desconocimiento del espíritu de la ley, de qué realmente era lo que la ley hablaba. Un total desconocimiento de quién era Jesús, un total desconocimiento de quién era el Mesías. Y cuántas veces eso nos puede estar pasando a nosotros. Puede ser que estemos tan acostumbrados a una vivencia cristiana, a una dinámica cristiana, porque bueno, yo voy a la iglesia, voy los domingos a la iglesia, yo no falto, yo estoy en punto, voy, levanto mis manos, hago oraciones, pongo atención en la predicación, o pongo mi ofrenda, y eso se ha convertido en nuestro vivir cristiano, y ya. Y cuando el Señor nos pone de frente principios importantísimos de su palabra, no los identificamos, inclusive hasta los despreciamos, porque tenemos un desconocimiento absoluto de quién es nuestro Señor. Conocemos mucho de la dinámica religiosa, conocemos mucho de eventos, conocemos mucho de seminarios, conocemos mucho de conciertos, pero no conocemos al Señor, no lo conocemos, y esto es muy triste. Muy triste, ¿por qué? Porque bueno, este hombre cae en una de las cosas más odiosas en las que un ser humano puede caer, y es en la autojustificación. Cuando este hombre le dice al Señor y trata de ponerle la trampa y le dice: Maestro, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? No era una pregunta genuina, su intención no era realmente tener información, porque muy probablemente él creía que ya eso él ya lo dominaba al dedillo, sino que quería ver cómo se expresaba Jesús, y a ver si se expresaba de una manera diferente para de una vez caerle encima y tacharlo de hereje o qué sé yo. No había una intención genuina, no había una intención real de conocer lo que él estaba diciendo, y eso también es otra segunda cosa que nos enseña este fragmento. Muchas veces lo que nosotros hacemos debido a nuestra religiosidad, muchas veces lo que nosotros hacemos dentro de la dinámica cristiana, no lo hacemos por las razones correctas. Este hombre le pregunta, para que todo el mundo lo escuche, hace una pregunta y dice: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y pareciera una pregunta muy noble, pareciera una pregunta muy espiritual, pero sus intenciones eran totalmente torcidas, sus intenciones eran totalmente oscuras. Sus intenciones eran completamente producidas por un corazón duro, un corazón total y completamente ajeno a la voluntad del Señor. Y qué cuidado tenemos que tener nosotros con esto, porque nuestras intenciones pueden parecer muy nobles a los demás. Nuestras intenciones podrían parecer muy cristianas, muy espirituales. Pero Dios conoce las intenciones del corazón. La Biblia dice: no se engañen, Dios no puede ser burlado. ¿Escuchó? No se engañen, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Es por eso que usted tiene que analizar las intenciones de su corazón. De todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Tienes que analizar tu corazón. Tienes que analizar tu corazón, hermano, hermana. Tienes que analizar tu corazón. Muchas veces la Biblia también lo menciona. El profeta Oseas dice: Señor, examina mi corazón. El salmista David dice: examina mis intenciones. Examina. El apóstol Pablo nos llama a examinar. De eso hablábamos meses atrás.
examinar nuestra fe, probar nuestra fe. Debe de ser una costumbre nuestra como cristianos, como personas interesadas en llevar un cristianismo recto delante de Dios, porque podemos estar muy acostumbrados a hacer cosas que parecen muy espirituales por las razones incorrectas, y esto es muy delicado, porque lo hablábamos la semana pasada. Recuerdan, en el Sermón del Monte el Señor Jesucristo decía: el ojo es la lámpara del cuerpo, pero si tu ojo está dañado, ¿cuánta oscuridad no habrá en el cuerpo? Y esto hablando de la parte física. Ahora hablando de la parte espiritual, ¿cuánta tiniebla no habrá internamente si la lámpara de nuestro cuerpo está dañada? ¿Cuánto? Y no podemos caer en la trampa, no puedes caer en la trampa, amado hermano. Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. Es por eso que todos los días usted y yo debemos de venir, porque tenemos eso claro. Hay información en nuestra cabeza, ahorita lo vamos a ver también allí. Hay información, la Biblia dice: escucha esto hermano, que el pasado, que las raíces de amargura, nada te impida ejecutar esta verdad. La Biblia dice que tenemos acceso al trono de la gracia. Entonces, como eso es una verdad establecida por Dios, llevémosla a la práctica. Usted no necesita de intermediarios, de terceras partes. Dios te ha llamado a tener una relación personal, tú con Él contigo. No a través de terceras personas. No es que estoy diciendo que no puedes solicitar el apoyo de otros hermanos, o que otros hermanos oren. No estoy diciendo eso. Lo que no está bien es que solo busquemos a Dios a través de terceras partes, sabiendo de que tenemos nosotros acceso al trono de la gracia, directo, a través de Jesucristo. Él es la puerta, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y nadie accesa al Padre si no es a través de Él. Si tú tienes fe en Cristo Jesús y en lo que Él hizo por ti en la cruz del Calvario, nada te puede impedir entrar directamente al trono de la gracia. Es por fe. Y venimos por fe y le decimos al Señor: heme aquí. Reconozco todas mis debilidades, reconozco todas mis incapacidades, reconozco todas mis falencias, y las pongo a tus pies en esta hora. Las pongo a tus pies, porque yo necesito día tras día morir más a mí mismo, y que tú crezcas en mí, que tu carácter, que tu manera de pensar se desarrolle más y más en mi vida. De eso se trata el cristianismo, amado hermano, amada hermana que me escuchas en esta mañana. De eso se trata. No se trata de jactarse de que soy una buena persona porque los demás vienen y me dan una palmada en la espalda y me dicen: usted sí es un chavalazo. No se trata de eso. No se trata, ¿qué hago yo con ganarme el mundo si pierdo mi alma? Se trata de ser un reflejo de Cristo. Punto. La gloria, la honra y la alabanza le pertenecen a Él, no me pertenecen a mí, no le pertenecen a la denominación, no le pertenecen al ministerio. Servimos como producto, como reflejo, como fruto del agradecimiento que tenemos de saber de lo que Cristo ha hecho por nosotros. No servimos porque somos Doña Toda, no servimos porque somos la última Coca-Cola en el desierto, no servimos porque nos creemos Superman. Servimos producto del agradecimiento profundo que hay en nuestros corazones, de que si podemos dar un vaso con agua a una persona que lo necesita, ahí estamos, parados en la brecha, sirviendo al Señor. Este hombre, el Señor le dice, como el Señor conocía las intenciones del corazón, el Señor le dice: bueno, ¿qué has leído? Tú eres intérprete de la ley, tú eres experto en la ley. ¿Qué has interpretado acerca de esta pregunta que me haces? Y entonces él saca pecho y queriendo impresionar a todos, recita un fragmento de Levítico donde dice: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas.
y a tu prójimo, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Muchos de los que estaban escuchando seguramente ni siquiera sabían leer, Entonces este hombre piensa que quedó altísimo porque recita de memoria un fragmento de Levítico. Y el Señor le dice, bueno, ya tú lo sabes, la información ya la tienes, ahora vaya y haga eso. Pero hay una tremenda cosa maravillosa y es que nos pasa a todos. No vamos a crucificar a este experto en la ley porque ninguno de nosotros podemos tirar la primera piedra, porque a todos nos pasa. El Señor le dice, bueno, ya tú tienes la información, ya tú sabes lo que tienes que hacer, ahora vaya y ejecútelo, haga eso que estás diciendo. Pero aquel intérprete se da cuenta de que aquello era tan difícil, de que estaba tan lejos su vida de poder ser un reflejo de aquella verdad teórica, que se intenta autojustificar y dice, bueno, pero entonces maestro, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Como diciendo, bueno, aquí como yo no soy, para no quedar tan mal, para no sentirme tan mal moralmente hablando, internamente, para no sentirme tan mal, porque muchas veces nos pasa eso. Sabemos que metemos la pata, sabemos que no hicimos lo que teníamos que hacer, y para autojustificarnos empezamos a maquinar un montón de cosas. Bueno, pero es que yo no soy tan malo, pero es que yo hice esto porque bueno, si el otro hubiera hecho algo diferente conmigo, si el otro no se hubiera comportado así conmigo, si mi esposa hubiera hecho esto diferente, si mis hijos hubieran hecho esto diferente, si mi patrón hubiera hecho esto diferente, yo no hubiera reaccionado así, si el que me atravesó el carro no hubiese sido tan torpe, yo no hubiera usado esas palabras. En fin, tantas cosas que usamos para autojustificar nuestros comportamientos, tantas mañas, tantas excusas que usamos para autojustificarnos, para no sentirnos tan mal. Un gran error, un terrible error. Estos hombres acostumbraban pararse en las esquinas y orar, gracias Dios, porque no soy como ese samaritano, porque no soy como esa prostituta, porque no soy como ese gentil. Gracias Dios porque soy un israelita, hijo de Abraham, jactándose de cosas que ni siquiera entendían. ¿Cuántas veces nosotros somos iguales? Nos jactamos de cosas que ni siquiera entendemos. Nos escudamos, nos refugiamos ante cosas tan banales, que tarde o temprano dejarán de ser, se esfumarán y nos daremos cuenta de que estamos completamente desnudos. Y lo único que nos puede sostener es la misericordia de Dios, el reconocer. ¿Recuerdan lo que hablábamos estos martes atrás? Jesucristo en el Sermón del Monte dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia de Dios. Que en simples palabras, la justicia de Dios es Jesucristo. La justicia de Dios se ve reflejada en Jesucristo, la voluntad de Dios perfecta, soberana y absoluta. Se centra en Jesucristo y el que lo conoce la justicia de Dios y la disfruta y se sacia y vive saciado. No vive ansioso de ver cómo me lleno, si el dinero me llena, si la popularidad me llena, si esto me llena, si el reconocimiento me llena, si mi autoestima me llena. No, todo ese montón de basura, dice el apóstol Pablo, ponga atención, amado hermano, ponga atención, dice el apóstol Pablo, si hay alguien que tiene de qué jactarse, soy yo. Pero todo eso lo tengo por basura a causa del conocimiento de Jesucristo. ¿Cuántos en esta mañana sinceramente podemos hacer esta declaración? ¿Cuántos, amados hermanos, cuántos?
todo lo tenemos por basura, todo lo tenemos por secundario, porque nos hemos encontrado con algo más grande que es el conocimiento de Jesucristo. ¿Cuántos? Y este hombre, para autojustificarse, le pregunta a Jesús: ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Porque bueno, tengo claro que Dios me llama a amar, no ser buena nota, no ser tuanis, no, amar como a mí mismo, a mi prójimo. Y lo pone en el mismo nivel, porque a Dios le plació hacerlo así, bueno, punto. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Es muy importante eso. Es todo, todo. Pero en el mismo nivel está, porque a Dios le plació. Escuche eso, simplemente es porque a Dios le plació, simplemente es porque a Él le plació y punto. Aquí no se trata de desglosar teológicamente por qué, darle no, simplemente punto, a Él le plació. Poner al mismo nivel de amarlo a Él con esos parámetros, toda tu alma, todas tus fuerzas, toda tu mente, y amar a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces, como el intérprete se daba cuenta de que sencillamente su vida práctica no se ajustaba a esto, se intenta autojustificar y le dice al maestro: ¿quién es mi prójimo? Porque, bueno, yo soy muy bueno con los demás del Sanedrín. A mí, mis compañeros de leyes me tienen mucha estima. Vieras cuánto ofrendo yo. Vieras cuánto yo ayudo a los demás que me hacen el bien a mí. Y creemos, porque a todos nos pasa, creemos que porque yo vine y al que ora por mí y yo oré por esa, porque otra persona oró por mí y yo le devolví también con orar por él, yo soy una persona que ya merezco sentarme a la diestra del Padre. Porque resulta que en el semáforo, ahí cuando yo iba, un indigente llegó y me pidió unas monedas y yo le di una moneda de 100 pesos, ya yo merezco la gloria eterna. Nosotros nos damos cuenta, esta palabra nos da cuenta de que no se trata de hacerle bien nada más a aquellos que nos hacen bien a nosotros, sino que la parábola del buen samaritano refleja lo que Cristo hizo por nosotros. Cristo hizo por nosotros. No había nadie que lo pudiera hacer. El sacerdote representa la religión. El escriba o el levita que pasó representa también las personas que hacen las cosas porque es responsabilidad hacerlas. El sacerdote representa las tradiciones, el levita representa la responsabilidad. Nosotros muchas veces hacemos las cosas por tradición o las hacemos por responsabilidad, pero el samaritano, recuerden que los samaritanos y los judíos no se llevaban en absoluto, se odiaban a muerte por cosas que habían pasado años atrás. Se odiaban a muerte. El judío veía al samaritano como una especie de humano de segunda clase. Así era para ellos. Y aquel hombre que descendía de Jerusalén a Jericó cae en manos de ladrones y lo dejan agonizando. Y nadie tenía nada que hacer por aquel hombre. Nadie podía hacer nada. Yo me pregunto, el sacerdote seguramente dice, recuerden que
Recuerden que todo el rito del sacerdote era bastante complejo. Si aquel hombre estaba muerto y el sacerdote lo tocaba, el sacerdote se dirigía seguramente al templo a hacer sus cosas de sacerdote. Y si el sacerdote llegaba y tocaba a aquel hombre y aquel hombre estaba muerto, la ley decía que tenía que pasar por todo un ritual de días para limpiarse la inmundicia de haber tocado un cadáver. Entonces aquel sacerdote lo piensa 2 veces y dice, lo ve de largo y dice, y qué torta, que este hombre puede ser que esté vivo, puede ser que no, pero si yo me la juego, lo toco y está muerto, es un tanate para mí. Entonces prefirió pasar de largo. El levita, que eran personas que trabajaban en el templo porque eran descendientes de la tribu de Leví, les tocaba eso, era lo que les tocaba, trabajar en cosas de levitas. No eran necesariamente descendientes de Aarón, sino que eran simplemente descendientes de la tribu de Leví, y por responsabilidad, porque no habían tenido herencia como las demás tribus, sino que por herencia les tocaba trabajar en el templo, pues este hombre también dice, no, yo voy a cumplir con mi responsabilidad, a mí me toca ir a trabajar en el templo, que esto se encargue otros. Y pasa de largo también. Pero el samaritano, vea qué interesante la parte del samaritano, hermanos, para ir finalizando esta enseñanza. Dice, pero cierto samaritano que iba de viaje llegó a donde él estaba y cuando lo vio tuvo compasión. Aquí hay algo muy importante, muy importante, hermanos. Porque este hombre tuvo compasión porque su corazón, otras versiones dice, fue movido a misericordia. Y fue movido a misericordia porque de eso estaba lleno él, porque eso tenía en su ser. Es que nadie, ni usted ni yo, podemos dar lo que no tenemos. Nadie. Por eso el apóstol Pedro, cuando ve a aquel cojo en el templo de la Hermosa, le dice, oye, aquel cojo le pide plata. Pero Pedro le dice, yo no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. Este samaritano podía tener una pésima relación con los judíos, porque la historia así lo dictó. Pero este samaritano estaba lleno de compasión. Y cuando vio la situación de este hombre, no le importó si era judío, no le importó de qué nacionalidad era, fue movido a misericordia. No le importó si ya estaba muerto, no le importó si ya no había nada que hacer, se acercó, porque de eso estaba lleno él. Y no solo eso, no solo hasta ahí, aunque ya eso nos puede parecer absolutamente genial. No solo eso, sino que dice el verso 34, se acercó, le vendó sus heridas, derramó aceite y vino, también tenía vendas, tenía aceite, tenía vino y no escatimó, no dijo, uy, y si yo las llego a ocupar, y si a mí me van a hacer falta, no escatimó y las puso a disposición de aquel hombre que las necesitaba. Recursos que eran suyos, recursos que él pagó, recursos que le pertenecían a él, pero que al ver la necesidad de aquel hombre, los dispuso para esta persona. Dispuso su tiempo, dispuso sus recursos, dispuso de sus cosas para ayudar a aquel hombre. Y no solo eso, verso 35, al día siguiente, dice, el 34 termina diciendo, y poniendo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a su mesón y lo cuidó. Y al día siguiente, sacando 2 denarios, que eran el salario de 2 días de trabajo, se los dio al mesonero y le dijo, cuídalo y todo lo que él gaste, cuando yo regrese te lo pagaré. Entonces Jesús hace una pregunta importante. ¿Cuál de esos tres piensas tú que demostró ser el prójimo de aquel que cayó en manos de salteadores? Y el intérprete de la ley respondió, el que tuvo misericordia. Entonces el Señor dice, veas tú lo mismo. La parábola del samaritano es un reflejo de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. No había nada que nadie pudiera hacer.
y siendo nosotros completamente enemigos, porque no había forma de que hubiera amistad entre el hombre y el ser humano, el hombre y Dios por el pecado, nos separaba un abismo, estábamos muertos en delitos y pecados, pero Jesús tenía los recursos necesarios para solucionar nuestros problemas y vino y se humilló al ser igual que usted y yo y murió en la cruz y resucitó para darnos una oportunidad de salir de la condición caótica en la que nosotros estábamos. Él lo hizo por nosotros y la oportunidad está vigente y la oportunidad está a la puerta. Hoy te toca la puerta a ti y te dice, Él puede ser la solución para tu vida, Él puede ser el bálsamo, Él puede ser la medicina que tú y yo necesitamos para sanar todas las situaciones que tenemos internas, el vino, el aceite, las vendas, el cuidado, la protección, la encontramos en Cristo Jesús. Y todavía dejó al Espíritu Santo para que cuide de nosotros hasta que Él vuelva. Gloria a Dios. Pero las cosas no quedan allí, hermano amado. Usted y yo, que por la misericordia de Dios hemos encontrado esa medicina, hemos encontrado ese auxilio urgente que ocupaba nuestra alma. Hoy estamos tomados de la mano del Señor, pero no podemos caer en la trampa de ser religiosos insípidos, de ser sepulcros blanqueados, sino que hoy debemos de replicar lo que una vez Cristo hizo por nosotros y ver la condición de las personas que están a nuestro alrededor, ver la condición de ellos y ser movidos, así como Cristo se movió por nosotros, así también nosotros vernos movidos por Él. Ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. ¿Qué tienes en tus manos que a tu prójimo le puede servir? ¿Tu tiempo? ¿Tu conocimiento de la palabra de Dios? ¿Tu experiencia en el caminar cristiano? ¿Los recursos que Dios te ha dado? En fin, tantas cosas que podemos poner al servicio de personas que están agonizando, familias que están agonizando, familias enteras que cayeron en manos de aquel que vino a hurtar, a matar y a destruir, pero que en tus manos y en mis manos, en las manos del misericordioso está proporcionar los insumos necesarios para que aquellas familias alcancen sanidad. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Cómo vas a reaccionar a partir de hoy? ¿Cómo vas a reaccionar? Ve y haz tú lo mismo. Que esta frase resuene todos los días en nuestro corazón y en nuestra mente y nos obligue, si es que tiene que hacernos obligados, jalados de la oreja, a replicar lo que Cristo hizo por nosotros en alguna oportunidad. Amén. Una palabra hermosa, una parábola tremendamente maravillosa para todos nosotros, que espero que cada uno de nosotros podamos poner en práctica. Les recuerdo, hermanos, que seguimos día tras día tratando de ayudar a otros hermanos, así que es muy importante la ayuda que usted pueda brindar, sus ofrendas, su compromiso financiero para con el ministerio. Les invito, les exhorto, los motivo a que puedan hacer llegar sus ayudas en especie, en ayudas de víveres o ayuda económica para seguir ayudando a tantos hermanos que necesitan de nuestro apoyo. Amén. Dios me los bendiga, un abrazo y que esta semana sea una semana tremendamente bendecida. Tómense de la mano del Señor, confíen en las cosas que el Señor ha establecido y andemos en ellas y veremos la luz del Señor en nuestro camino. Dios me los bendiga, un abrazo.